Imagínate que un día te cogen, te quitan toda la ropa y te dejan libre por el bosque hasta que te cazan. No, no estamos en el canal de Jordi Wild, esta no va a ser la típica historia de asesinato, porque en este canal de lo que hablamos es de BDSM, así que los tiros van por aquí. Es que en Inglaterra, en Australia, en Florida y en California se organizan cazas de sumisos. Para meteros en situación, son unos 12-15 hombres sumisos y las cazadoras precisamente son mujeres, son dominas, ¿vale? Bueno, vale, pero ¿cómo funciona esto? Es que no me lo puedo imaginar. Bueno, pues básicamente nos tenemos que imaginar un bosque, ¿vale? Una organización privada, un sitio privado, ¿de acuerdo? Y allí los sums, que ya os contaré porque hay un proceso de selección, ¿vale? Eso ya os lo cuento después. Y los sums van completamente desnudos, excepto que llevan calzado, es decir, que llevan unas zapatillas y algo que pueda proteger sus partes, ¿vale? O eso, o jaulas, por lo que he visto yo, jaulas de cast. No sé hasta dónde está la censura aquí en YouTube, pero sí. Pueden llevar también máscaras, pero no pueden llevar nada más, es decir, van completamente desnudos, corriendo por el bosque. Luego de eso, cuando les sueltan, les dan un margen de salida, es decir, yo qué sé, 30 segundos de salida para que vosotros os escapéis y corráis antes de que las dominas vayan a cazarlos, ¿vale? ¿Y cómo los cazan? Porque seguro que todo el mundo se está preguntando esto. Aparte de que tú estás en el bosque, corriendo, desnudo, arañazos, bichos, o sea, es bastante difícil ir por el bosque en esa situación, por lo que ya te dificulta el hecho de huir, ¿no? Sé que antes tiraban, por ejemplo, huevos, pero por el desagradable olor, es decir, le tiraban las dominas a los sums, les tiraban huevos, pero por ese olor desagradable y porque es muy fácil de que un huevo se ponga malo, y si estás tú a una temperatura bastante alta porque estás en el bosque, el sol y tal y cual, pues encontraron mucho mejor coger bolas de pintura con tirachinas y se las tiran a los sums, ¿vale? O sea, tiran bolas de pintura a los sums para intimidarlos, para hacer que se tropiecen y todo eso. Voy a relataros una cosa que dijo una domina que participó en este evento. Dice: cuando tras los hombres chasquea un látigo, uno de ellos tropieza y cae al suelo. La domina Mistress, no se puede decir cómo se llama, así que no lo voy a decir, se yergue sobre su captura. Al principio él se cubre con las manos como mejor puede. Luego baja la cabeza sumisamente durante el resto de fin de semana pertenecerá a la domina, que esto es una cosa que ahora os voy a contar, ¿de acuerdo? O sea, para que me entendáis, hay un proceso, ¿no? Primero hay el proceso de selección, del cual hablaremos de aquí 5 segundos, ¿vale? Después hacen esto de que te sueltan por el bosque y allí la domina que te cace serás de su pertenencia, es decir, a la que ya te aten, te pongan el collar, pasas a ser de esa domina durante todo el fin de semana, ¿de acuerdo? Y una vez pasas a ser de esa domina, pues esa, dentro de unos límites que ya ha aportado cada sum en su ficha técnica, es decir, hay una seguridad, no pueden hacer lo que quieran contigo, sino que cada sum tiene sus límites marcados y las dominas son conscientes de los límites de cada sum, ¿de acuerdo? Y la palabra de seguridad de cada sum y tal, pero bueno, pongamos que yo pues cazo a mi primer sum y pues ese va a pasar a ser mío durante todo el fin de semana. Este será expuesto a los castigos que yo elija, a los premios también que yo elija, o a muchos tipos de humillaciones, ¿no? Como por ejemplo, algunos sums llevan a sus dominas como si fueran un caballo, ¿vale? Como si fueran un caballo, van en un carrito, ¿vale? Y ellos son los caballos y las dominas encima. ¡Me encanta! ¿Vale? Otra cosa que pasa es que durante ese fin de semana los sums no pueden dormir en una cama. De hecho, todos los sums duermen en una jaula y ahí es donde duermen, ¿vale? O sea, no pueden acceder a una cama, pero evidentemente los sums están de acuerdo con este tipo de humillación. Evidentemente. Vale, hablemos del proceso de selección y esto os va a sorprender, ¿vale? Os va a sorprender. ¿Cómo funciona el proceso de selección? Pues en primer lugar, los sums tienen que hacer una solicitud, no tiene más, tienen que hacer una solicitud, pero es muy estricta, se piden muchas cosas. Una de ellas es el hecho de que te recomiende alguien que tenga un mínimo de autoridad dentro del mundillo BDSM. Es decir, yo, por ejemplo, como domina, podría decirle a mi sum,
vale, preséntate, yo no me voy a presentar, yo no voy a ser una de estas dominas, pero yo te voy a hacer la carta de recomendación, y si yo tengo un nombre, un buen nombre dentro del BDSM, también de esta forma autorizo y además también doy un crédito a que mi sum es buen sum y sabe lo que se está haciendo. Es decir, tienes que tener un poco de nombre como sum para entrar ahí. Y evidentemente que varios DOMs o amos o amas reconocidos dentro del mundillo, repito, te den su aprobación. Porque si no, tú como un sum random que no tienes ningún tipo de recomendación, no te van a tener ni en cuenta, ¿de acuerdo? Ahí se tiene muy en cuenta que sea gente que realmente esté dentro del BDSM y sepa lo que está pasando y lo que está haciendo. A mí me parece genial, la verdad, esto. Porque eso nos lleva a otra cosa. El hecho ya de presentar la solicitud, que te tengan que recomendar, que no sé qué, y además, pues tener que pasar por todo esto, que estás en competición con otros sums y tal, ya es una misma sumisión para el sum, es decir, ya es un hecho humillante para el sum tener que pasar todas estas pruebas. Y como he dicho, una vez te seleccionan, pues ya está, tú aplicas tus límites y tal y cual, y todo es completamente consensuado, pero sí que es cierto que las prácticas que se autorizan suelen ser niveles bastante altos, es decir, no te vas a quedar, por ejemplo, en nivel 1 de Shibari. Ampling duro, abrasión y pues prácticas un poco bastante elevadas, ¿no? Porque ya el simple hecho de que te dejen corriendo por el bosque ya es una práctica que no se suele hacer comúnmente, básicamente porque el bosque es un sitio público. Entonces, evidentemente, las dominas también tienen un protocolo muy estricto, como por ejemplo, tú como sum no puedes abrir la boca, es decir, no puedes hablar, a no ser que una domina te hable a ti o te autorice hablar. Es decir, mientras una domina no te esté dando la autorización, los sums tienen que permanecer completamente callados, no pueden decir nada, ni hablar entre ellos, ni hablar con las dominas, no pueden decir nada, a no ser que una domina se te acerque y te diga, hola, háblame, cuéntame, ¿cómo te ha ido el día, no? Vale, ¿cómo se llama esta organización? Esta organización se llama Order of Indumitus, ¿vale? Y fue creada el año 2010, y hasta el 2013 no pasó a ser ya hacer esto de las cazas, ¿vale? Esta organización básicamente está compuesta de unas dominas, ¿vale? Y normalmente son, ¿cómo diría yo? Inmovibles, es decir, las dominas que lo han organizado son las dominas que lo llevan todo y las que participan. Yo no sé si yo, como Crin, me podría presentar ahí, hola, quiero ser domina, quiero cazar gente, ¿cómo estáis? Yo diría que eso no lo puedo hacer, ¿vale? Porque evidentemente pues tienen que ser ya dominas muy en la élite y muy preparadas, porque estamos delante de una práctica que puede salir muy mal, ¿vale? Evidentemente tienes que tener tu conocimiento médico, tienes que tener un recinto también para hacer esta práctica, ¿no? Tú no te puedes ir aquí al Montserrat, ¿vale?, de Cataluña, y ahí soltar a gente desnuda y cazarla. No se puede hacer esto. Esto es una cosa que también me sorprende bastante, pero sí, bueno, ahora os lo digo, que es el hecho que los sums, después de haber pasado todo el proceso de selección, tienen que pagar $2.200 para pasar todo este fin de semana de sumisión. Pues sí, sale bastante a cuenta. Lo único es que también, como digo, aparte de ser muy selectivas, porque lo son, porque evidentemente si son, yo que sé, 10 o 15 dominas, pues no van a coger a 100 sumisos. Pero hay muchísimos sums que se presentan, ¿vale? Es muy difícil entrar y además hay muchísima demanda. Entonces pongamos que hay 12 esclavos, ¿de acuerdo? Lo que ganarían de beneficio no lo sé, pero lo que ganarían en dinero serían unos $24.600. He dicho que no sé bien el beneficio sí o no, porque supongo que el hecho de tener el recinto, alimentar a los sums, alimentarse a ellas mismas, las cruces, la mazmorra, el no sé qué, o sea, las jaulas, valen una pasta. Realmente yo no sé si va a salir a cuenta o no, pero bueno, es una iniciativa que me ha gustado bastante y me gusta estar comentando. ¿De dónde se ha sacado esta idea, no? Porque como muchos estaréis pensando, esto me suena de algo, esto me suena de que ya existía, ¿no? Pues no os estáis equivocando, estos se han basado en el Otherworld Kingdom. ¿Qué es? Pues básicamente eran unas dominas que alquilaban un castillo, ¿de acuerdo? Un castillo medieval, y allí vivían con sus sums, ¿de acuerdo? Sí, eran unas dominas que vivían en un castillo y que sus sirvientes eran sus esclavos, que esto también es lo mismo, dominas eran las mujeres y los sums eran solamente
hombres. Lo que esta iniciativa muy bonita, que duró bastantes años, ¿vale? Esta convivencia duró bastantes años y era pues súper guay, ¿no? Porque tú te despertabas, tenías ahí a tu Zoom y ahora te ibas a no sé dónde y por favor tráeme esto y hazme de respaldo de pies. Bueno, es que es mi fantasía, totalmente. Pero ¿por qué se dejó de hacer? Pues básicamente porque se quedaron un poco sin presupuesto, ¿no? Evidentemente alquilar un castillo es muy caro, más lo que he dicho, que los utensilios BDSM, ya sea una cruz, ya sea una jaula, ya sea los propios utensilios spanker, taca, taca, ta, son muy caros, ¿vale? Entonces estar viviendo solamente de esto, a no ser que tus Zooms trabajen o algo por el estilo, pero bueno, la gracia del sitio es que los Zooms eran 24/7, es decir, se estaban ahí 24/7 obedeciendo y sirviendo a las dominas, por lo que no iban a trabajar. Así que yo no sé de dónde sacaban esos ingresos. Así que bueno, finalmente cerró. Pero es muy interesante que lo sepamos porque es muy importante para la comunidad BDSM este sitio. Pues años más tarde se cogió esta iniciativa, pero en vez de vivir en un castillo, pues dijeron, pues mira, pues vamos a hacer unas cacerías y que todo el fin de semana sea como un homenaje al Otherworld Kingdom, ¿vale? Sin serlo, evidentemente, porque así sale mucho más barato y también mucho más práctico a la hora de que tú trabajes y tengas tu vida fuera del BDSM. Ahora seguramente os acabo de despertar una fantasía que no conocíais, que por dos, a mí también me ha pasado. Pero por desgracia solamente se hace en sitios súper concretos y cada mucho tiempo, entonces no me preguntéis, en mi ciudad se hace algo de esto. Lo dudo bastante, porque como he dicho son estos 4 sitios que he dicho al principio del vídeo y ya está. Lo que, como son muchas personas que se despertaron con esta fantasía en saber esto, pues en una realidad virtual que se llama Second Life, ¿vale? Que es así algo como unos Sims, se empezaron a dar estas cacerías de forma virtual, es decir, teníamos Zooms hombres dispuestos a ser cazados y teníamos dominas mujeres dispuestas a cazar. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo que te cace una domina en persona que a que te cace en un muñequito. Pero aún así la idea es muy buena y la crearon, la controlaron los grupos de Dominion y, a ver si lo sé pronunciar, porque es que de verdad ya sabéis que yo el inglés. Raewenwood. Bueno. Pero me he informado y esto ahora se hace menos, ¿vale? Porque se dejó de hacer o porque se dejó de correr la voz. Pero yo creo que si nos metiéramos aún sigue existiendo y si no, pues lo podríamos crear nosotros, si os parece bien. Entonces, no sé, las opiniones de esta práctica es que hay mucha gente reacia por el hecho de que hay dominas, por ejemplo, que no les gusta ensuciarse, no les gusta jugarse, por ejemplo, a que te araña un árbol o cosas así. Y hay muchas dominas que no participarían en este tipo de caza. Yo sí, si me preguntáis, yo sí que lo haría. Pero bueno, hay gente que prefiere una mazmorra, ¿vale? Hay gente que prefiere una mazmorra más tranquilito, más tal. ¿Y a vosotros qué? ¿Si os he despertado algún tipo de fantasía nueva, de curiosidad? No lo haríais ni de coña porque odiáis estar en el bosque, los bichos, ensuciaros, arañaros. O por otro lado sería como, sí, donde firmo, por favor. Espero que os haya gustado. A mí me parece una iniciativa de la hostia. Y pues si me queréis seguir en IG, es la costumbre de TikTok ya de bloquear la palabra, ¿vale? Y si me queréis seguir en Instagram, pues es este aquí. Y por ahí voy a estar subiendo reels con prácticas, ¿de acuerdo? Y pues ya está, nos vemos en el siguiente vídeo con formato horizontal.